Bueno, primeramente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros para poder escuchar un poco sobre un tema que me apasiona y que bueno, en el transcurso de la charla les iré contando un poco lo que hacemos, ¿no? Como gente de la universidad nos interesa difundir en ese tipo de foros. Alex ya les mencionó que trabajo en la Universidad de Guadalajara, en UCEI, y estoy adscrito al Departamento de Física. Trabajo actualmente en el campo de los láseres y bueno, les voy a contar un poco sobre lo que hacemos en la universidad y algunos temas que también son muy interesantes y que han tenido relevancia en las noticias en los últimos años. ¿Okay? Entonces, si tiene alguien alguna duda durante el transcurso de la charla, por favor, con toda confianza. Así dividir el contenido. No quise hacerlo muy rígido como para poderlo abordar. Empezar con una introducción a lo que es el láser, luego veremos algunas aplicaciones ya muy conocidas, como es el marcado, el corte, la soldadura, aplicaciones en micro y nanoprocesos, sobre todo con el desarrollo de los últimos láseres en el mundo. Algunas aplicaciones médicas que me han parecido fascinantes y de los cuales me ha apasionado, sobre todo en los últimos años, y después les contaré por qué. El campo de la metrología óptica, aplicaciones en la industria militar, y los últimos dos los voy a dejar al final en cuestión de lo que hacemos en la Universidad de Guadalajara y en lo que estamos trabajando actualmente, y en donde podríamos ahondar un poquito más, ¿no? Les presento esta lámina a mí me gusta mucho. Normalmente la pongo en mis clases y cuando me toca dar alguna charla. Y me gusta mucho porque es un evento que no se ponen de acuerdo si pasó o no pasó, ¿no? No se ponen de acuerdo si realmente fue algún relato que se imaginaron y que luego le dieron la validez que actualmente nosotros podríamos observar. Pero mientras los historiadores se ponen de acuerdo si eso o no es, les cuento un poco la idea. Resulta ser que en el año 213, 211 antes de Cristo hubo una batalla en Siracusa, en donde en ese momento Arquímedes estaba. Se están acercando los barcos y él, dice en el relato, se le ocurre formar a través de escudos un sistema de proyección de la radiación solar, de la luz que nos llega del sol, y dirigirlo y concentrarlo a un barco en particular. Estamos hablando, fíjense en qué año. A mí me gusta mucho porque es de las primeras manifestaciones que hay, sea o no sea cierto, pero de las primeras manifestaciones que hay de aprovechar la energía, en este caso que la naturaleza nos da, que es el sol, para poder usar un principio que en la óptica nosotros le llamamos elementos concentradores. Es decir, tener una fuente de energía y a través de elementos ópticos, en este caso espejos, poder focalizar o concentrar la energía en un punto determinado. Es interesante, les digo, porque lo han intentado comprobar. El Instituto Tecnológico de Massachusetts lo hizo, muchas universidades del mundo lo han intentado hacer, y en algunos casos han comprobado que sí se puede. Es decir, sí podemos elevar la temperatura al ser incidir sobre un barco, en este caso de madera, y poder provocar combustión. ¿Fue o no fue cierto? No lo sé, no les podría decir. Yo quiero creer que sí fue cierto, y quiero creer que sí pudieron en ese tiempo, Arquímedes, una mente brillante, pudo aprovechar la energía solar para poder hacer en este caso una aplicación bélica, que es repeler el ataque, que en este caso venía del mar, e incendiar los barcos, ¿sí? Hoy, más adelante se darán cuenta por qué me gusta poner esta ilustración.
poquito de historia sobre el láser. El láser como tal tiene sus orígenes del siglo pasado. Y la foto que ustedes ven ahí no es el que recibió el premio Nobel por el desarrollo de este instrumento o de este equipo. Los que idearon, los que encontraron la forma de poder establecer cómo amplificar radiación a través de osciladores fueron los que lo recibieron. Estamos hablando de 1964, 2 rusos y 1 americano. Y ellos establecen la idea, la dan a conocer a nivel mundial, y Meyman en el año de 1960 desarrolla el instrumento para aplicar esa teoría. Esa teoría en la cual lo que él hace es desarrollar físicamente un oscilador, excitar un material y la energía producida, en este caso, amplificarla. Y no solo amplificarla, sino direccionarla. Ahí es cuando tiene por primera vez y se sabe del desarrollo de un láser. En este caso era material rubí, es el que está aquí abajo. Son las manos de Meyman. Y él es el creador, a él se le considera el creador del primer láser. Estamos hablando del año 1960, y si se fijan, fue el 16 de mayo. Hoy en día la UNESCO establece el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz, y se celebra en todo el mundo, para reconocer la gran aportación que Meyman hizo en su tiempo. Él no recibió el premio Nobel, pero su desarrollo está reportado que ha contribuido directamente a 10 premios Nobel de Física. 10. Y obviamente, seguramente en química y en otras áreas ha influido. Entonces, es un desarrollo impresionante. Y lo más impresionante de todo esto es que se siguen encontrando más y más y más aplicaciones. El láser, y eso me gusta mucho mencionarlo en mis clases, es un instrumento, un equipo que se desarrolla para buscar aplicarlo. Es decir, no tenemos el problema y luego desarrollamos un láser, no, es al revés. Desarrollamos primero un láser y luego vemos en qué lo podemos aplicar. Esa es la dinámica de este equipo. Y entonces hoy en día, como se darán cuenta un poquito más adelante, tenemos muchísimas aplicaciones y año con año se siguen publicando y se siguen presentando nuevas contribuciones de este instrumento a la ciencia y la tecnología. Eso no va a detener mucho, es un poquito la física del fenómeno. Yo les comentaba, tenemos un sistema que permite provocar esta oscilación, en este caso de los fotones, un medio, una cavidad oscilante, un medio que te permite activar esta energía o crear esta energía, le llamamos medio activo, un sistema de bombeo o de excitación de ese material para provocar los fotones. Y en cadena se siguen generando más y más y más fotones, hasta que puedo tener la energía de salida de un láser. Ese es el esquema como tal, general de cualquier láser del mundo. Todos los láseres que se construyen tienen que tener este principio. Abajo ya les muestro algo ya actual, algo que nosotros podemos comprar. Es un láser de estado sólido, neodimio ya, como el que tenemos en la Universidad de Guadalajara. Actualmente tenemos un par de ellos y que te permiten tener muy alta energía en un espacio muy pequeño, en un tamaño muy pequeño de equipo, y que te permite producir aplicaciones, en el caso de nosotros, que contribuye a la generación de plasma. Para nosotros poder generar plasma, pues necesitamos muy alta energía, muy alta temperatura. Crear puntos en donde podemos generar este plasma y poder dar aplicaciones que un poquito más adelante les mencionaré. Pero este es un ejemplo de un láser actual. Este tipo de láseres pues, se construye a nivel mundial. Hay empresas que los utilizan, por ejemplo, para soldar, para cortar, para producir plasma, para producir nanopartículas, para generar estudios meteorológicos, etc. De eso intentaré hablar un poco más adelante.
¿Qué nos hace interesante para la radiación láser? ¿Por qué es tan importante? Yo lo pondría en 4 características principales. Se le llama monocromaticidad, coherencia, direccionabilidad e intensidad. ¿A qué se refiere cada una? Monocromaticidad, que yo puedo emitir en un solo color. Un solo color. Y eso tiene muchísimas ventajas. Imaginen ustedes los espectáculos de luz y sonido, en donde yo quiero crear a través de la combinación de colores imágenes. O yo voy al cine y ya me dicen, mi proyección en la sala es sistema láser. Y veo una alta nitidez en la imagen. Pues esto es por la monocromaticidad. Es decir, puedo crear sistemas que me emiten en un color muy, muy específico. Coherencia. A diferencia de la luz que tenemos, por ejemplo, en las lámparas, en los faros de los autos, que son altamente incoherentes, el láser es muy coherente. Es decir, emite en frentes de onda, cuando se propaga, muy bien caracterizados, muy bien establecidos. Y eso es indispensable para aplicaciones de medición. Si yo quiero medir distancia, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, o yo quiero medir nanodesplazamientos, por 10 a la menos 9 de metro, ¿verdad? Si yo no tengo alta coherencia, será para mí muy difícil poderlo lograr. Direccionabilidad. Es sabido por todos nosotros que el láser es altamente direccionable. Aplicaciones como la que tenemos allá abajo. Miras de los rifles, en donde yo apunto y ahí va a pegar la bala, ¿sí? Como alguna de las aplicaciones. Imagínense ustedes para una cirugía láser, en donde el cirujano tiene que cortar con alta precisión, pues requiere muy alta direccionabilidad. Milímetros que se desplacen, milímetros que puede echar a perder la cirugía, ¿no? Con los resultados, imaginas que pudiera provocar. Y alta intensidad, es una fuente de energía muy intensa, muy, muy intensa. Hay sistemas láseres que te pueden cortar placas de acero de varios centímetros de espesor, en donde imagina la aplicación que pueda tener, ¿no? Toda la industria metalmecánica, pues hoy en día está inundado con láseres de corte, soldadura, y que aprovechan esta propiedad, esta característica de radiación, y que nosotros también lo utilizamos, y eso les comentaré un poquito más adelante, en otro tipo de aplicaciones. Este tema es necesario siempre, y a mí me gusta mucho abordar y detenerme unos minutos, que es la seguridad del láser. Todos los láseres que ustedes conozcan debemos tener cierto cuidado para su manejo. Inclusive este es un puntero. Ustedes sabrán y se dan cuenta en los estadios de fútbol, ¿no? Como que para distraer al equipo contrario, la gente usa y lo pone y lo proyecta en el rostro de la gente. A esa distancia es difícil que le pueda provocar algún daño. El problema es que me lo pongo aquí. Y los niños pueden tener acceso a este tipo de sistemas. Lo compran a veces en los negocios de la esquina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y si tienen ustedes sobrinos, hijos o ustedes mismos, es una difusión tremenda. Hubo una campaña hace algunos años en donde se decía y se buscaba que tuviéramos el cuidado para el manejo de los láseres, porque se estaban comercializando y se comercializan muy fácilmente. Los láseres, por su grado de peligrosidad, si ustedes lo quieren ver así, o por su tipo, se clasifican en 4 niveles: clase 1, 2, 3 y 4. Del 1 al 4 es de menos energético a más energético. Todos tienen ciertos riesgos. Un láser de este estilo puede ser un clase 1, quizá un clase 2, como algunos que venden en las avenidas y que ven la luz verde que va de extremo a extremo. Esos son clase 2, más energéticos. Cualquiera te puede provocar daño en el ojo. Y daño en el ojo les llamo daño en la retina. Las células de la retina no se regeneran. Si ustedes tienen un daño en la retina, pueden causar ceguera temporal o permanente. Imagínense con un 2, 3 y 4. Los láseres que nosotros tenemos en la universidad, aún con reflejos indirectos, si yo no tengo sistemas de protección, me puede provocar ceguera total. Fíjense en la que me pegue en la piel. Pues en la piel se me regenera, ¿no? Me provoca una quemadura, al cabo del tiempo se va a regenerar. Las células de los ojos no.
la retina no se va a regenerar. Entonces un daño, un reflejo no deseado o estar jugando con él puede provocarme un accidente que a su vez podría provocar consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, si ustedes ven ese tipo de letreros, no abran las puertas, en donde sea, porque posiblemente el láser esté operando. El láser viaja a la velocidad de la luz, ¿no? No le da tiempo ni cerrar el ojo. Olvídense, si les llega una radiación de ese estilo, es muy, muy peligroso. ¿Qué usamos para este caso? Pues gafas de protección, sistemas de protección que me permiten en todo momento una seguridad al operar el láser, pero que aún así pues se requieren medidas muy estrictas para el uso, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta hacer este paréntesis porque es importante darlo a conocer, ¿no? Aquí, bueno, esta lámina lo que me permite decirles es un poquito el campo de operación de los láseres y en dónde se aplica, ¿sí? Ven comunicaciones, ven medicina, investigación de desarrollo, meteorología, procesamiento de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que pues hablar de en qué campo no está el láser es difícil. Ya está en todos lados. La agricultura, los alimentos, la meteorología, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas son las primeras aplicaciones que conocimos, el marcaje con láser. Ya prácticamente todas las empresas, los automóviles, las empresas que fabrican alimentos, todos marcan sus productos con láser, porque es muy práctico, es muy barato cuando ven en volumen. Son sistemas que están operando 24 horas y siguen trabajando sin problemas, con resultados muy, muy importantes, muy interesantes. Corte y soldadura, pues son desde los años 60, 70 empezaron a salir las primeras máquinas y tenemos aplicaciones en todo el mundo. En Guadalajara ya es común ver compañías, empresas que se dedican a corte con láser, ¿verdad? Entonces, esa es una aplicación ya muy conocida. Esa no tanto. Esta se puso de moda en los últimos 10 años, que es el micromecanizado con láser. ¿Alguien se imagina qué es esto? ¿No dice Excimer láser? No. No. Es un cabello humano. ¿Sí? Imagínense el potencial que tiene ese tipo de sistemas para fabricar microherramientas. Si yo tengo la herramienta, puedo fabricar micromáquinas. Y si yo puedo fabricar micromáquinas, puedo fabricar microrobots, por ejemplo. Hacia allá va la tecnología. Hoy en día, el sistema de usos láseres de femto y picosegundos te permiten poder tener el taladrado, el tallado, la formación de figuras cada vez más complejas, que a su vez van encaminadas en eso, en hacer todo más pequeño, y que imagínense en un futuro, ¿verdad?, poder hacer dispositivos que entren dentro del cuerpo humano, por ejemplo, para atacar algún problema que tengamos, ¿no? Esta empresa, esta tecnología del micro y nano fabricanizado, por ejemplo, el hacer piezas en ese tamaño, para nosotros es un boom. Aquellas personas que están trabajando en ello, son tecnologías muy caras, pero el potencial que están viendo es enorme, y cada vez se está perfeccionando más y más. Entonces, ¿quién lo hace? Ahorita las empresas que están trabajando en esto están en Rusia, están en China, están en Alemania, están en Estados Unidos, porque son equipos muy caros. Pero, tarde o temprano, como pasa con toda la tecnología láser, empezará a abaratarse y seguramente más países podrán tener acceso a él. Pero hacia allá va la tecnología. Voy a pasar sí. ¿Se puede una pregunta ahora? Sí, claro. Las máquinas estas para hacer los microchips ultravioletas que hacen los más pequeños, ¿esta luz que usan es láser o es luz normal? Es luz en ultravioleta y creo que usan principio de litografía. Sí, Litografía. Sí, es diferente. Es una máscara y hacen incidir la luz.
y la luz la concentran. Entonces tú con elementos ópticos especiales pues puedes hacer esa figura de la máscara cada vez más pequeñita, y con litografía puedes hacer las formas. Es un poquito diferente, pero en circuitos ópticos que están ahora haciendo un híbrido entre electrónico y óptico, el láser sí se empieza a utilizar ya. Sí, es un poquito diferente ahí. Para hacer, por ejemplo, guías de onda. Guías de onda se refieren a aquellos caminos donde puede pasar la información. Y si la información en vez de electrones son fotones, imagínense la velocidad que vamos a ganar, ¿no? Nadie es sensible así como para... Esta es una imagen de una aplicación médica en donde es una cirugía de ojos. ¿No habrá algún problema que lo pase? ¿Todo bien? Ok. Cerramos los ojos. Lo voy a tratar de adelantar. Perdón. Para que no lo... Digo, no tardamos tanto tiempo. Bueno. Déjame ver si lo puedo... Ocular Laser Center. Tráelo más abajo. ¿Dónde lo podré adelantar aquí? Pues la dejo correcta. Láser. Con su equipo Swing iTech. Les cuento en la parte que me gustaría que vieran un poco sobre ello. Miopía, estamos hablando de los años 90, más o menos. Aberraciones oculares. Este equipo cuenta se encontró un sistema que le llamaban láser excimer, por la técnica de la SIC, que trabaja con luz ultravioleta. Esta tecnología traemos el equipo y resulta ser que los que empezaron a estudiar esto vieron que la córnea del ojo, ustedes saben que aquellas personas que tenemos problemas de ver de lejos, principalmente su problema es porque su córnea está deformada, es un defecto de nacimiento. Muchos tenemos ese problema y hay una forma de corregirla. Una es utilizando anteojos, lentes, y otra es que nos operen. En los años 80 y 70 la cirugía era con bisturí. Se hacían cortes en la córnea para provocar que la córnea se deformara. En los años 90, 80 empezó a meterse la técnica láser, a partir de un movimiento pendular que es para adelante y hacia atrás, tallar la córnea con un láser. Yo tengo la córnea con cierta forma, entonces lo que voy a hacer es pasar muchas veces el láser para que se deforme la córnea y provocar una forma que me corrija mi visión. Interna con aplicación de antisépticos y antibióticos. Todavía no llegamos a la parte importante. ¿Por qué les platico de esto? Yo en el año 2000 tenía un problema de visión, miopía, a la hora de las 5 dioptrías. Yo me quitaba mis gafas, mis lentes, y yo no veía el rostro de la compañera. Yo sabía que estaba ahí, pero no sabía quién era. A ese grado, los que tenemos o tuvimos problema de visión, a ese grado es incapacitante prácticamente. No puedes andar sin sus lentes. Dejando libre el área a en el 2001 me operaron con esa técnica. Para abrir el ojo. Nunca he vuelto a usar lentes. Al menos para ver de lejos. ¿Sí? Fue una técnica que revolucionó completamente la industria médica para retirar corrección de visión. Que esté en contacto. Ahora sí los voy a dejar ahí para que lo vean y ahorita lo quito. ¿Sí? Una vez marcado el ojo, se procede a la succión de la córnea por medio de un instrumento que produce vacío para luego encajar el microquerátomo e iniciar el corte de la córnea con movimiento pendular hacia adelante para el corte y otro hacia atrás para retirar el microquerátomo. Ahí se hace un corte en la primera capa del ojo para retirarlo y exponer la córnea, pero es un corte con un bisturí, es mecánico, pero si ven no hay sangrado, no hay nada, o sea, nada más es la primera capita, como si fuera una cebolla. ¿Sí? Posteriormente se realiza el levantamiento del flap o lámina corneal. Y ya se puede aplicar el láser durante unos segundos.
Cuando estás haciendo esto dura segundos el tallado. Lo que tú no pierdes el conocimiento, lo que piensas, notas que está haciendo el efecto de láser porque huele a quemado. No sé si alguien se ha quemado el cabello de repente. Así huele. O sea, dice, o sea, ¿qué está oliendo? Es tu córnea que se está quemando, ¿no? Te la están decapando, te la están quitando de superficie, ¿no? Te la están tallando prácticamente. Es un instrumento, un sistema de cómputo muy bien diseñado que te permite crear nuevamente la forma. Nuevamente agua destilada para retirar partículas y tejidos excedentes y poder recolocar el flap en su lugar de origen. Si se fijan, no ocupa ni puntos ni nada. Se pega, la capita se vuelve a pegar y 2-3 días de recuperación con ojos tapados para que puedas recuperarte y al cabo de una semana empiezas a ver las mejoras, ¿no? Bien. Ahora, eso les estoy hablando de hace 20 años. Les voy a pasar lo nuevo. Lo que ocurre hace más o menos 5 años, 6 años, que te ofrecen esa tecnología y por qué te la ofrecen. It was very clearly a mistake, not planned at all. In the process of aligning the laser, my student, he was not wearing goggles like he was supposed to, got the beam in his eye. He saw an ophthalmologist look in his eye, his retina, he got the laser in your eye. But what type of laser is it? I told him that it was a new type of laser. Why are you asking this question? Well, because the damage you have in your eye is perfect. And it led to a completely wide field. Femtosecond ophthalmology, and you have millions of people who are benefiting from this application. ¿Qué nos dice el premio Nobel? Él es el premio Nobel de Física 2018. Junto con otros 2 personas les dieron a los 3 por aplicaciones de los láseres. Él es de los que crean láseres ultracortos altamente intensos en valor energético. Lo que dice es, estando en su laboratorio, aprobando el láser, un estudiante no trae sus gafas. Mal, ¿verdad? Malísimo, pues ya les digo lo que puede pasar. Sufre un reflejo de láser de femtosegundos. Se va al hospital. Y al estarlo analizando, el médico dice, pues, ¿con qué tipo de láser te hicieron esto, no? No, pues ya le dijo, es un nuevo tipo. Y dice, tu daño es perfecto. ¿Qué quiere decir que es perfecto? Ahorita lo van a ver. ¿Qué es ahora sí la aplicación de este accidente desafortunado y afortunado que pasó para poderlo aplicar a la tecnología de cirugía láser? Aquí creo que es este. 2 minutos dura el video. La técnica femtoláser o intraláser es un procedimiento quirúrgico que permite la corrección de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, e incluso la presbicia o vista cansada. Sustituye a la técnica LASIK, ya que todo el procedimiento se lleva a cabo mediante láser, en lugar del corte con cuchilla. El procedimiento se lleva a cabo en 2 fases fundamentales, que son, en primer lugar, la creación del flap o colgajo corneal. El láser de femtosegundo crea un patrón de burbujas de aire por debajo de la superficie corneal. Estas microburbujas confluyen unas con otras, separando una fina lámina de tejido corneal de aproximadamente 100 micras de espesor. En segundo lugar, un láser excimer de última generación moldea la córnea corrigiendo las dioptrías. Este procedimiento aporta una serie de ventajas con respecto a la técnica LASIK convencional con cuchilla. En primer lugar, mayor tranquilidad. Los pacientes más nerviosos y aprensibles con respecto a la cirugía se encontrarán más cómodos al conocer que no se emplea ningún elemento cortante durante la misma. En segundo lugar, mayor seguridad.
ya que se eliminan las complicaciones derivadas del uso de la cuchilla, como son cortes irregulares, cortes incompletos, depósito de partículas metálicas. Ninguna de estas complicaciones está presente en la técnica FentoLASIK. En tercer lugar, un mayor rango de pacientes tratados. La posibilidad de crear flash corneales más finos permite que muchos pacientes con córneas delgadas, que anteriormente no fueron buenos candidatos con técnicas más antiguas, ahora sí puedan operarse con esta técnica. La recuperación de los pacientes es extraordinariamente rápida y desde el día siguiente pueden disfrutar de una notable agudeza visual sin molestia. ¿Se fijan? Un accidente que ocurre en un laboratorio del premio Nobel La técnica hace que ahora combinemos la técnica LASIK, que era con un láser exímero, con un láser de femtosegundos. Y combinando ambas técnicas podemos lograr mejor recuperación en el paciente, menos tiempo de espera para su recuperación y menos riesgos que ocasionaba el corte metálico, el corte de navaja, el corte de cuchilla, ¿sí? Esto, si alguno de ustedes se va a operar, pidan que sea con esta técnica. Acuérdense, láser de femtosegundos, ¿no? Díganle a su médico que por favor emplee esta. Definitivamente quizás un poquito más cara, pero pues está demostrado que tiene mejores efectos. Quizás le pueda interesar a la gente que hace metrología en cartografía, medición de formas en superficie en la Tierra. Es un trabajo que se publica en el año 2022, muy reciente, muy reciente. ¿Qué creen que sea? ¿Lo alcanzan a ver al lado derecho? Se descubren ruinas mayas en Guatemala, donde no sabían que existían. Una técnica que se llama LIDAR. ¿Qué es esta técnica? Es una técnica que lanza pulsos láser, mide el reflejo y determina con una alta resolución superficies que están escondidas por el follaje. Es un trabajo en el cual descubren calzadas, edificios, pirámides, y que estaban escondidas en la selva. Estaba haciendo una exploración cuando estaba preparando esta presentación y me parece que con la construcción del Tren Maya también aplicaron la técnica para poder identificar restos que estaban escondidos. Y están encontrando impresionantemente muchísima información de calzadas, de edificios, de pirámides que antes no se sabía que existían. Entonces los arqueólogos ya se imaginarán cómo está, ¿sí? Es un trabajo que fue publicado creo que en Nature en su momento y que pues está trayendo muchísima información de los pueblos prehispánicos, ¿sí? Que están escondidos en la selva, todas estas ruinas. Y usan aviones, por ejemplo, para hacer el mapeo, porque tienes que medir en tiempo real la posición del avión y la posición del reflejo que yo estoy obteniendo para poder sacar este mapeo. Y últimamente el uso de drones, que ha permitido pues revolucionar y abaratar la técnica. Muy interesante. ¿Qué tipo de láser es? Un 3. ¿Se acuerdan? Les había mencionado 1, 2 y 3. Y 4. Pues es ciertos riesgos de peligro hacia la cantidad de energía y sus características que puede tener. Ahí dice el valor de energía y posiblemente la frecuencia de emisión de los pulsos. ¿Ok? Una aplicación más. Esa, híjole, yo cuando la conocí me pareció muy interesante. No sé si sabían de ella. Utiliza un láser clase 4 de CO2 de 100 kilowatts, es decir, muchísima energía, muchísima.
sigan el proyectil y en ese momento, ahí va. Ok. Estoy hablando del 2012, ese video. 2021. Ya esta es una simulación. Se darán cuenta que es de la menor cantidad de información que podemos encontrar. Un sistema militar muy bien producido, pero obviamente, pues si ustedes se meten a buscar información sobre él, pues es difícil encontrarlo. Dicen que ya hay sistemas, en Israel sobre todo, para contener misiles que pudieran estar apuntados a su territorio. ¿Qué ventajas tiene? Pues acuérdense lo que les decía, viaja a la velocidad de la luz, entonces puedes inmediatamente, instantáneamente llegar al proyectil. Lo que es la tecnología de tener la electrónica del seguimiento, por ejemplo, para empezar, y la tecnología de tener un láser de alta energía para poder llegar a destruirlo. ¿Qué es lo que hacen? Calientan el depósito de combustible hasta que lo hacen explotar, ¿no? Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero bueno, parece que ya lo tenemos con nosotros. Ya por último, ¿qué hacemos en la Universidad de Guadalajara? Vayamos a lo que el grupo que tenemos actualmente en CUSEI está haciendo. Este es nuestro laboratorio. Tenemos un láser tipo 4 de neodimio jack. Tiene un área de control, tiene un área de contención y en donde puede el operario estar trabajando con toda la seguridad y no tener ese tipo de accidentes que yo les mencionaba. Es un láser 4 el cual emite en infrarrojo, en verde y en ultravioleta, y que cualquier exposición no correcta al ser humano es altamente peligrosa. Entonces sí tenemos que tener muchos sistemas de contención. El primer proyecto que les quiero platicar un poco es sobre el proyecto de restauración y limpieza, en este caso de objetos de interés histórico. Esta es una ilustración que nos da un panorama de lo que podemos hacer. Restaurar, por ejemplo, pinturas, restaurar monumentos, es una realidad hoy en día. Y eso es en donde queremos explorar nosotros. ¿Por qué? Por todo el patrimonio histórico que tenemos en México. Déjenme decirles que en todo México no hay nadie que se dedique a esto. No hay nadie que yo conozca que hace restauración láser. Y es importantísimo lo que pueden lograr hacer. En el que la eliminación del material está ligado a las propiedades ópticas y mecánicas del mismo, es una novedad absoluta en el sector de la restauración. El láser permite discriminar los diferentes niveles de estratos superficiales que componen las estratigrafías más complejas. Y esto ha permitido hacer labores de recuperación que antes se creían imposibles. Seguramente hoy en día, en un trabajo de restauración, existen muchos menos riesgos que en el pasado. Durante mucho tiempo, el restaurador ha acostumbrado a usar herramientas mecánicas o productos químicos para solubilizar el contaminante. Las primeras aplicaciones del láser en restauración se hicieron en Venecia a principios de los años 70. Se intentó utilizar esta técnica para eliminar las costras negras que cubrían el mármol de las edificaciones de la ciudad. Sin embargo, hay que señalar que en aquel momento la tecnología todavía no había madurado y es posible que el sector no estuviera aún preparado para aceptar una revolución de tal magnitud con respecto a los métodos tradicionales. Y por ello, durante mucho tiempo, esta técnica se ha mantenido en un estado de incubación.
les cuento un poquito. Ciano es de los principales investigadores a nivel mundial que reporta trabajos de restauración con láser. Ha trabajado con mármol, con piedra, con papel, con muchos tipos de materiales y tiene mucha experiencia. Su laboratorio está en Florencia y bueno, vieron ustedes algunos de los trabajos que está haciendo. Lo más importante, usa muchos tipos de láseres, es decir, busca la innovación de si voy a restaurar papel, pues qué tipo de láser tengo que usar. Si voy a restaurar cerámica, qué tipo de láser voy a usar. Piedra, qué tipo de láser voy a usar. Metal, qué tipo de láser tengo que usar. No hay un láser que sea el idóneo para poderlo hacer. Se tiene que tener la experiencia para ello. Entonces, es todo un campo de desarrollo que existe en el cual estamos intentando impulsar en la universidad. Ya tenemos una alianza con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la ECRO, que es la Escuela de Restauración del Occidente, y recientemente con la Universidad Politécnica de Madrid, con sus láseres de femto y picosegundos. Primer trabajo que hicimos, navajas prehispánicas. Descubrieron una tumba, para acá, para el norte de Jalisco al parecer, no recuerdo bien, pero bueno, sacan unas navajas que estaban enterradas de obsidiana. Se decía que hace 100 años un inglés hizo un estudio de cómo se hacían las navajas, y era una técnica en donde metían como un palo de madera sobre la obsidiana y hacían un movimiento para provocar la ruptura de la misma, ¿sí? Y él mismo había dicho que para poder formar la navaja se tenía que formar un tipo de estrías propias de su fabricación. La ECRO como tal estuvo estudiando esas estrías y no las encontraba. Hacía sus técnicas de limpieza y no las hallaba. Entonces un grupo de ellos se acercó con nosotros y nos platicó, nos dijo, bueno, yo sé que hay técnicas de restauración con láser, ¿ustedes creen que puedan hacer algo? No sabíamos, ¿no? Si podíamos hacer algo, pero lo intentamos. Ya están los resultados. Déjame mostrar la estría que andaban buscando ellos. Esa es la navajita, obviamente protegida por el INAH. Esta es la pieza como la recibimos. Y esta es la estría que estaban buscando, las huellas de las estrías de fabricación. No habían podido encontrarlas con ninguna técnica de limpieza. ¿Por qué la encontramos con el láser? Porque el láser es capaz de decapar, de limpiar nanómetros, micrómetros, milímetros, centímetros de material. ¿De qué va a depender? De la energía que use. ¿Cuánta energía uso? ¿Cuánto material retiro? Esto le dio al final pues la tesis a la persona de la ECRO que se acercó con nosotros y nos abrió las puertas a la Escuela de Restauración. Navajas prehispánicas. Hoy en día con ellos mismos estamos trabajando en restauración de piezas metálicas. Lo que ustedes ven es una campana de bronce que se le provoca un proceso de corrosión artificial, como si tuviera cientos y cientos de años la campana, y empezamos a hacer los primeros estudios de restauración. Esas son fotografías de la campana con esta capa de corrosión y la restauración provocada por el láser. Con resultados, hoy en día los seguimos evaluando, pero a simple vista la gente de la ECRO nos dice que son espectaculares, ¿sí? Estaremos empleando la mejor técnica, la mejor energía, el mejor láser, no lo sabemos. Es el láser que tenemos actualmente y estamos intentando aplicarlo. Lo que yo les decía al inicio, está el láser y hay que buscarle la aplicación. ¿En qué vamos a ir después? A cerámicas, a papel, a hueso, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos lograr. Ya tenemos un trabajo registrado para pintura de caballete también, en donde queremos explorar la posibilidad de poder restaurar. Pero para ello pues necesitamos mucha experiencia, cosa que otros grupos como los griegos, como los italianos, como los rusos inclusive, los españoles ya lo tienen. Nosotros estamos explorando apenas con nuestro patrimonio, apenas estamos intentando tocar puertas para ver si podemos aplicar esta técnica en un futuro. El segundo proyecto, que es el que más me apasiona porque es el que me dedicó en los últimos 20 años. Estas fotografías pueden ser un tanto grotescas si ustedes quieren verlo,
pero es la realidad. Los accidentes de aviación en los últimos 40 años se han reportado y se han estudiado, y en la gran mayoría se ha encontrado que los problemas que han tenido es problemas mecánicos en el material de fabricación, y principalmente en problemas de fatiga o creación de grietas donde no deberían de existir. Un tren de aterrizaje, una turbina, una unión, rompe y el avión se cae, rompe y el avión no despega, rompe y el avión se estrella, con las consecuencias que puede traer. Un ejemplo, 2016, diagnóstico del accidente, falla en el tren de aterrizaje provocada por grietas por fatiga. El tren, en este caso un tren alemán, que su diagnóstico en el 98 fue ruptura de un aro en una de sus ruedas por grietas por corrosión. Todos estos son problemas mecánicos, y todos estos en todo el mundo intentan solucionarlos, porque las consecuencias son fatales. Estamos hablando ya de vidas humanas. En los años 60, 70 se empieza a trabajar en una idea en donde utilizar láseres de alta energía pueden provocar presiones muy fuertes en el material, ondas de choque que viajan en el metal y que a su vez van a provocar mejoras en las propiedades mecánicas de los materiales. Esta empresa es una empresa americana, una de las dos que tenemos ubicadas que ofrecen el servicio a nivel mundial, y su eslogan es este: yo te puedo mejorar la vida por fatiga de 2 a 20 veces. Imagínense eso. Si una grieta en un tren de aterrizaje va a correr en 5 años, y esto lo pueden mejorar para duplicar el tiempo de vida o multiplícalo por 20. Lo que eso significa. Es una empresa multimillonaria, le da servicio principalmente a la industria de aviación en Estados Unidos. Todos los aviones de guerra pasan por ellos, y solo son 2 a nivel mundial que ofrecen el servicio comercialmente, y están en Estados Unidos. En eso queremos explorar nosotros. Este es un video de nuestro laboratorio, de lo que hacemos actualmente. Lo que ustedes están oyendo son 10 disparos por segundo, con energías que van, densidades de potencia que van alrededor de los 10 gigawatts por centímetro cuadrado. Es muchísima energía, pero dura 6 nanosegundos el disparo, cada disparo. Y eso provoca ondas de presión muy intensas dentro del material, provocando lo que yo les decía, mejoras en las propiedades mecánicas de los materiales. ¿En qué lo estamos aplicando? En aluminio, en titanio, en acero, en varios materiales. En un futuro quisiéramos llegar a lo que están haciendo los americanos, por ejemplo, o los japoneses. Los americanos en General Electric atacando las turbinas de los aviones. Los japoneses en Toshiba Energía, aplicando la tecnología LSP en las centrales nucleares. Es interesante, el que desarrolla esta técnica se llama Yuji Sano, y lo presentó en el 2008 como una idea innovadora para ser aplicado en las centrales nucleares en ese tiempo. Este señor se retira, se hace famoso, y hoy en día todas las centrales nucleares del mundo aplican esa técnica, con ahorros de millones de dólares. Imagínense lo que significa un reactor nuclear que detecten fallas y que se meta alguien a repararlas. Pues no se puede hacer eso. ¿Qué se le ocurrió a este señor? Meter fibra óptica, meter un robot, y que él se encargue de hacer los tratamientos. Vende la patente, vende la idea, y después ahorita es famoso y lo invitan a dar la misma conferencia platicando sus aportaciones, en este caso a la tecnología. Son ideas que existen, y son ideas y son aplicaciones que se intentan llevar a cabo. El potencial que tenemos en micro, ¿quiénes son? La industria petroquímica, la industria ferroviaria, la industria automotriz, ¿verdad? La industria de los químicos, por ejemplo, productos químicos, fabricación. Hay un potencial muy grande para su desarrollo. Es el segundo proyecto que tenemos nosotros actualmente en la universidad. Y bueno, les cuento un poquito que el trabajo no lo hace uno solo. Tenemos un equipo de trabajo y cada quien hace una aportación. Cada quien es especialista en algo.
La conjunción de todos ellos nos permite poder mostrar los resultados que, algunos de los que les he mostrado aquí. Ese es el grupo en Guadalajara, ese es el grupo de restauración en la ECRO de aquí de Guadalajara también, la Escuela de Restauración de Occidente. La líder en la parte del INA es Lorenza, que actualmente está en México, pero quien es una de las principales interesadas para la parte arqueológica. El grupo fuera de nuestra ciudad, que es Carlos, que está en Querétaro, Silvina, que está en Argentina, y Carlos y Miguel, que están en España. Con ellos hemos trabajado ya casi por 15 años, algunos de ellos más, y son los que nos han permitido poder desarrollar esos proyectos aquí en México también, en colaboración. Y obviamente nada sería posible, y bueno, tenemos varios profesores aquí con nosotros, sin nuestros estudiantes. Ellos es la parte fundamental de cualquier proyecto. Sin ellos, olvídense, no podríamos hacerlo. No tendríamos ni el tiempo, a veces ni las ganas, de poder desarrollar ese tipo de proyectos. Es la motivación de nosotros, ¿sí? Ellos cuatro han sido, o son actualmente los estudiantes que tenemos en el laboratorio, pero ya han pasado más de 20, entre estudiantes de maestría, doctorado y licenciatura, que ya se han graduado. Entonces, es una parte muy, muy importante y al cual obviamente les agradecemos muchísimo. No les pongo nombre, porque han pasado muchos. Entonces me sentiría mal no mencionarlos a todos, ¿sí? Pero todos en su momento han aportado. Y su desarrollo, y su trabajo, y su empeño, pues ahí está presente, ¿sí? Y pues bueno, creo que sería todo. Alex, no sé si alguna pregunta.